que en la clase anterior nosotros vimos el material que tenía que ver con Burkun y Españolo. Y yo hacía hincapié que el material de Burkun y Españolo se centralizaba en destacar lo que es los temas, el aspecto económico, hacía también hincapié en el rol del economista, las herramientas con las que el economista trabaja, y a mí hacía mucho hincapié en recordar que es una ciencia social y que es una ciencia que está siempre el límite entre lo que es ciencia e ideología. ¿Hasta qué punto es ciencia y hasta qué punto es ideología? ¿Hasta qué punto yo puedo ser objetivo y hasta qué punto yo emito juicio de valor? Entonces, lo que planteaba Burkun, que en economía es muy difícil separar lo que es ciencia e ideología. Eso no significa que, como su nombre lo indica, ciencias económicas es que es una ciencia. Entonces, el trabajo de Burkun era como presentarle al alumno a qué hace referencia a los temas económicos, presentarle al alumno la idea de cuál es el trabajo del economista, hacer referencia a que el economista es bastante difícil la tarea científica, separarla de la tarea ideológica, que prácticamente convive, que hay que hacer un esfuerzo para hacer lo más objetivo posible, y que como toda ciencia tiene una serie de herramientas, entre las herramientas que tiene, nosotros llamamos teoría, leyes o modelos, que en realidad las herramientas científicas lo que nos hacen es explicar en forma más sencilla los temas económicos. A medida que nosotros avancemos, ustedes mismos se van a encontrar con temas que van a tener título teoría de o ley de. Entonces, esas herramientas a nosotros lo que nos permiten son herramientas verificadas de comprobación científica que ayuda al economista a explicar determinados temas. Como ya está la herramienta investigada, ya lo tomo como válida. Acuérdense que al ser ciencia social, ninguna teoría, ley o modelo se va a cumplir al 100%. Si se cumple al 100%, ya no somos ciencias sociales, sino ciencia exacta. Ese es un poco el planteo que hace Burkun y Españolo. Acuérdense que nosotros decimos que cada material tiene una guía de preguntas. La guía de preguntas los ayuda a ustedes como para ir a hacer un seguimiento de lectura. ¿Qué es lo que yo planteé y les compartí? El material de Heilbronner. Acá. Heilbronner también va por la línea de la historia económica y también va por la idea de a qué hace referencia a lo económico. Entonces, presenta dos capítulos. En el primero, un poco plantea la problemática de la economía como disciplina, y en el punto 2 hace como una línea histórica de lo que es el pensamiento económico. Acuérdense que la clase anterior y en el material que yo compartí puse dos cosas importantes, la definición de economía y la de historia económica. Tengan presente que las definiciones son diversas dependiendo del autor, el objetivo es lo mismo. Acuérdense que nosotros decíamos que la economía, yo remarcaba, porque también lo va a remarcar Heilbronner, que la economía está relacionada con la idea de administrar, porque la economía pone en evidencia que existe escasez de recursos. Es un poco lo que plantea Burkun, lo que plantea Heilbronner. Entonces ustedes tenían la definición de economía remarcando la idea que como los recursos son escasos, la economía es una ciencia que se encarga de administrar los recursos escasos de un país. Y por otro lado habíamos puesto la definición de historia económica. Heilbronner da otra definición, pero el objetivo es lo mismo. La historia económica lo que estudia es el intercambio a lo largo de la historia, es decir, estudia cómo los fenómenos económicos o los hechos económicos inciden en las actividades humanas. Entonces, sea la definición de Heilbronner o sea la definición que yo les compartí, la historia económica se encarga de eso, de estudiar los hechos económicos a lo largo de la historia y qué consecuencias tienen esos hechos económicos, por qué se generaron, en qué circunstancias se fueron generando. Siempre haciendo hincapié solamente en el aspecto económico. Entonces, un poco así es lo que plantea Heilbronner. Entonces plantea que en realidad la idea de escasez está asociada con el hecho de que a veces uno dice, los países más ricos, que es un poco la expresión, dice, cuanto más rico es un país, mayor la capacidad de los habitantes promedio para sobrevivir solos y sin ayuda. Entonces lo que plantea Heilbronner es un poco el rol de las personas dentro de una sociedad.
cuanto más avanzada la sociedad, más dependencia tiene de otra persona para sobrevivir. Entonces, lo primero que remarca Heilbronner es que dentro de la sociedad, a medida que se evoluciona la sociedad, las personas se convierten más dependientes de otras. ¿Qué significa? Si yo veo una sociedad antigua, hay como un autoabastecimiento. Una sociedad moderna, si bien tengo trabajo, dependo más del otro. Por eso él hace hincapié en la presentación del individuo en la sociedad, que cuanto más avanza en la sociedad, más dependencia tiene de otro. Y esa dependencia está asociada con lo que dice la división del trabajo. Que si bien la división de trabajo trae más producción, también genera más dependencia con respecto a otros. Entonces, él remarca el rol de las personas a lo largo de la historia. Si bien ha progresado la sociedad, las personas se convierten más dependientes de sus semejantes. ¿Qué significa? En la actualidad yo tengo mi actividad, mi profesión, y hay cosas que necesito que no las genero. En una sociedad antigua, inclusive en la Edad Media, las sociedades eran más de autoabastecimiento. Generalmente lo que necesito lo produzco en casa. Entonces, remarca un poco el rol. Estén atentos, chicos, porque cuando yo no bloqueé la pizarra. Si ustedes tocan la pizarra, aparecen lo que marcaron. Entonces, lo primero que remarca un poco el vínculo dentro de una sociedad. Y después la idea de escasez. Acuérdense que yo dije que la idea de escasez estaba en la definición de economía. ¿Qué es lo que plantea Heilbronner? Dice, la escasez es relativa, precisamente por esa observación que él hace. Como a medida que avanza la sociedad, hay países con distinto nivel, con distinto crecimiento y desarrollo económico. Entonces, esa idea de que la escasez está relacionada solamente con los países pobres, no es cierto, porque inclusive en los países desarrollados no tienen todos los recursos o los bienes y servicios que necesitan. ¿Qué significa? Que el concepto de escasez está en relación a la sociedad en la que vivo. Si vivo en la Argentina, cuando uno dice, ¿qué te está faltando para vivir mejor? Yo puedo mencionar un montón de cosas, y la fantasía de pensar que si me voy a otro país voy a tener todo lo que necesito. En otro país quizás tengo lo que no tengo en la Argentina, pero cuando esté instalado en el otro país me va a pasar exactamente lo mismo. Voy a querer acceder a cosas que ese país no produce o que yo no puedo acceder. Por eso se dice que la escasez está en relación al país en el que estoy viviendo. En la Argentina tengo escasez de recursos y bienes, perfecto. Si yo me muevo a otro país, me va a pasar exactamente lo mismo. Quiere decir que está en relación a la sociedad en la que vive cada individuo. Y siempre está presente. Si bien la escasez para una persona de bajos recursos no es la misma de la que tiene mayor poder adquisitivo, pero cuando uno dice, si hay escasez, es ahí donde aparece el rol del economista. Por eso dice Heilbronner, ¿qué debe hacer una sociedad ante la escasez? Asegurar la producción de bienes y servicios y asegurar la distribución de bienes y servicios. Por eso acuérdense que en el apunte de Burkun decía que lo económico tiene que ver con la producción, tiene que ver con el consumo, con la distribución. Precisamente la producción y distribución son consecuencias de admitir que los recursos son escasos. ¿Qué necesita? Organizar un país necesita organizar su producción y tiene que organizar su distribución. Entonces, lo primero que plantea es que para todo proceso de producción y distribución, un país tiene que tener, o una sociedad tiene que tener instituciones que organicen y movilicen a las personas para realizar las actividades económicas. Entonces pone como rol fundamental el rol de las instituciones como ordenador de la producción. Y después también hace la misma observación en la distribución. ¿Por qué? Porque tanto la producción o como la distribución puede tener fallas. ¿Qué significa? No lograr la producción en forma eficiente y no lograr la distribución en forma eficiente. Piensen que en este momento la pandemia pone en evidencia que la Argentina es un país que no produce vacunas. Lo estoy poniendo como ejemplo, no es una crítica, estoy diciendo el rol de la producción y la distribución. Si bien no producimos vacunas, las traemos de afuera, pero estamos teniendo problemas en la distribución y en la logística. Cuando uno viene escuchando que hay cierta cantidad de vacunas que todavía no se han aplicado, lo que estamos reconociendo
que por característica del país, por característica de distribución, estamos teniendo problemas concretos en lo que es distribución de las vacunas. Ahí el rol de las instituciones es clave. Entonces, fíjense, lo que está planteando es que un país tiene dos problemas principales, la producción y la distribución. Entonces, no es algo tan sencillo como uno dice, si yo tengo con tener trabajadores me alcanza, con que tenga camiones para distribuir me alcanza. No es tan sencillo la idea de producción y distribución. Entonces, lo que plantea Kerner, cómo se puede organizar una sociedad para hacer estas dos actividades económicas de la mejor forma posible. Y él plantea tres opciones. Dice, soluciones al problema económico. ¿Cuál sería el problema económico? La producción y distribución. Entonces él dice, bueno, esta producción y distribución, ¿cómo se podría solucionar? La historia también nos ha mostrado que se solucionó de distintas formas. Entonces, él dice, hay tres formas para solucionar la producción y la distribución. Una de las formas de solucionarlo es a través de la tradición. ¿Qué significa la tradición? Como uno dice el concepto de la tradición, uno dice, hay una tradición familiar, ¿qué significa? Hay determinadas costumbres, hábitos que se transmiten de generación en generación. Esa sería la idea de tradición. Es decir, el oficio de zapatero que se transmite de padre a hijo. Entonces, el concepto de tradición estaba muy asociado a sociedades primitivas o no industriales. Uno dice lo que llamaríamos sociedad antigua. Entonces dice, las sociedades agrarias o no industriales tenían estas características de la tradición. Con lo cual, los problemas de producción y distribución no evolucionaban mucho, porque si se transmite de padres a hijos, no era tan fácil solucionar un problema económico si yo no tengo mayor cantidad de gente encargada de la producción y la distribución. Entonces, en una sociedad primitiva o agraria, los temas de producción y distribución son más complejos. Y si bien la producción, uno dice, pero la tradición que tenía, que quizás solucionaba los problemas económicos en forma sencilla. ¿Por qué? Porque uno podría estar planteando, la distribución en una sociedad antigua es mucho más sencilla. Si una familia se encargaba de trabajar la tierra, producía y distribuía. Uno dice, bueno, si bien esa distribución puede mantener un orden jerárquico, un padre distribuyendo comida a sus hijos, lo que está planteando que si bien puede tener una distribución más sencilla, ese tipo de organización, sociedad es más producción y distribución en ese tipo de solución en cuanto a la problemática económica. Por eso se dice que la distribución, un poco sacrifica, que la distribución está sacrificando lo que sería progreso económico. Entonces, esa sería una forma de solucionar los problemas económicos. La otra opción es el mando centralizado. Cuando uno dice mando centralizado me está diciendo que la solución al problema económico está concentrado en una persona o en pocas personas. Es decir, que hay una concentración de poder. La idea de método de autoridad impuesto, que uno lo ve en sociedades de la edad antigua, pero también lo puede ver en la actualidad, porque uno dice, ¿qué llama mandos centralizados? Aquellos países donde la persona a cargo del gobierno se identifica con nombre